Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, y hoy les muestro el tercer capítulo que dedicamos a la pequeña reparación y restauración del deck de 3 cabezales Pioneer CTF 900 del catálogo de 1978. Una máquina muy interesante por un montón de razones que intentaré contarles sin hacer demasiado largo el material. Antes de hablar de eso, les voy a contar uno de los problemas subyacentes propios y endémicos del formato Compact Cassette. Debido a que la velocidad de la cinta es muy pequeña y a que la formulación de la cinta original era muy débil, el piso de ruido no podía estar muy lejos y el ruido de fondo que tenían este tipo de máquinas siempre fue un problema. Un problema que superamos en los años 80, es cierto, pero por lo menos al principio fue un grave problema. Les voy a contar cómo. Cuando llega el sonido digital, su técnica depurada y hacer pasos de señal a gran señal permitió que cualquier reproductor, o ha permitido que hoy en día cualquier reproductor de un formato comprimido, MP3, lo que sea, logre fácilmente una relación al ruido que supera los 85, 90 decibeles sin mayor dificultad, y el ruido ha dejado de ser un problema. Porque con esos niveles de ruido y oyéndolo con audífonos y tal cosa, pues realmente a la gente no le importa. Además, si a la gente está dispuesta a oír reggaetón, en realidad nada le importa. Pero la cinta magnética en cassette tiene un par de dificultades o limitaciones que hace que no podamos correr tan lejos. La primera es que la formulación de la cinta se hizo débil por voluntad de Philips para que la cinta fuese barata. De hecho, la cinta original, lo he dicho en otros videos anteriores, sobre todo en la serie de videos Cómo armar un sistema de alta fidelidad de la mejor manera posible, los capítulos creo que del 35 al 44 dedicados al formato Compact Cassette, yo les comentaba que la cinta elegida, la formulación elegida por Philips para su cinta, para la cinta magnética de su formato, fue la alemana BASF LP35, que todavía hoy se puede conseguir, y que si bien su rendimiento a las velocidades de 3/4 de pulgada y 7,5 pulgadas por segundo que se utilizan en los OpenRel de carrete pequeño es satisfactoria, a la velocidad de 1,7 de pulgada, que son 4,8 centímetros por segundo que se usan en el Compact Cassette, pues realmente deja mucho que desear. Aparte de la baja velocidad de la cinta, también está lo estrecho de la cinta. La pista es muy angosta. En una cinta de OpenRel, la pista tiene 1/4 de pulgada de ancho dividida entre 4, mientras que en el Compact Cassette son 3/8 de pulgada, es muy finita, y eso hay que dividirlo entre 4, eso da 0,6 milímetros si no recuerdo mal, 4 pistas, lo cual hace que la cantidad de señal inducida por el cabezal sea minúsculo y los cabezales terminan dándonos unos miserables 250 a 500 microvoltios a 1 kHz, lo que complica mucho su amplificación, dando como resultado una relación señal-ruido pobre. ¿Y cuánto es pobre? En mi libro Electrónica para alta fidelidad hay una tabla detallada que hace la comparación de todos estos elementos, pero resumiéndola rápidamente aquí, les puedo comentar que 35 decibeles es la relación señal-ruido típica de una recepción de la radio en la banda de amplitud modulada AM comercial, es decir, de 500 a 1750 kHz. Conseguir unos 45 decibeles, que es una recepción que se percibe como limpia, nos implica una buena antena, estar cerca de la estación transmisora y tal cosa. Llegar a los 50 decibeles en cinta magnética Compact Cassette es una complicación y no todos los DEC lo logran, sobre todo los DEC que usan los cabezales antiguos de ferrita sólida. Ya los cabezales de Sendust inducen una señal un poco más grande y podemos llegar entonces sí con fuerza a los 52, 53 decibeles en relación al ruido, y le agregamos el sistema de reducción de ruido tipo Dolby B. Y el reductor de ruido Dolby B es el corazón que hace que estas máquinas puedan ser utilizadas para oír música en alta fidelidad. Porque la gente las va a conectar a un amplificador potente y al subir el volumen de la música también van a subir el volumen del ruido de fondo y el ruido puede ser realmente molesto. Entonces les muestro algo por aquí. Miren esto. Este es el corazón de esta máquina, las unidades reductoras de ruido, que las vamos a ver en un momento. Pero antes de seguir por allí, vamos a devolvernos al circuito que queríamos modificar primero, que es muy interesante.
Veamos. Este es el símbolo del cabezal que induce la señal de playback y la cinta debería pasar por aquí. Este es un circuito RLC y está sintonizado deliberadamente a una frecuencia de 19 kHz, que es lo máximo que el fabricante espera que este cabezal sea capaz de leer. La señal va a este circuito integrado monolítico, que es el AN370, que es un amplificador para baja señal de bajo ruido de entrada. Los componentes electrónicos que están alrededor de él han sido seleccionados. Por ejemplo, este capacitor que está acá es una pieza Nippon Chemicon de baja corriente de goteo, traduciendo al castellano de bajo ruido. La señal no solamente es amplificada, sino que además es ecualizada. ¿Y cómo es este asunto de ecualizar la señal? ¿Qué significa ecualizar la señal? Vamos a verlo en otro manual de servicio que tiene esa información con detalle. Aprovecho este espléndido ecualizador gráfico SoundSharper 2 MK2 de 12 bandas para mostrarles algo. Así se vería la respuesta en frecuencia del cabezal de cualquier grabador de cinta magnética. Este cabezal que está aquí y cualquier otro cabezal en general, un poco más, un poco menos, tienen esta respuesta en frecuencia. Y para aquellos que me preguntaron si yo recomendaba algún ecualizador, sí, recomiendo este en particular. El ADC Stereo Frequency Equalizer SoundShaper 2 o SoundShaper 3 MK2 o MK3. Cualquiera de ellos, o el original, el MK1, cualquiera de ellos es un ecualizador fantástico que suena muchísimo mejor que cualquier ecualizador Sansui o Pioneer o Sony o cualquier otra cosa que se presente por delante. Ampliamente recomendable. El que sí no recomiendo es la versión que dice IC, que no está hecho con transistores, sino que tiene circuitos integrados. Ese no lo recomiendo. Este tiene unos circuitos integrados que son los que se encargan de gobernar la barra de puntos, pero no tienen nada que ver con la sección de amplificación de audio. Si quieren un ecualizador que realmente suene bien, SoundShaper 2, SoundShaper 2 MK2, SoundShaper 3 y SoundShaper 3 MK2. Suenan fantástico. Son de 12 bandas. El SoundShaper 3 en particular es semiparamétrico. Tiene aquí la oportunidad de seleccionar la frecuencia de corte de cada banda, pero eso no es necesario para hi-fi. Pero efectivamente suenan más que razonablemente bien y permiten corregir prácticamente cualquier defecto que tenga una sala. He visto un montón de gente, un montón de vendedores de audio que tienen fotos muy bonitas y que hacen esto con el ecualizador. Que hacen la sonrisita. Si ustedes ven esto en un vendedor de audio, no le compren. Ese tipo no sabe lo que está vendiendo y no sabe lo que está haciendo y no tiene idea de absolutamente nada. Eso es una ridiculez. Además que si tú tienes unos altavoces que necesitan una corrección de más o menos 12 decibeles, pues realmente son una porquería. Lo normal, en realidad, es que tengamos que hacer pequeñas correcciones que se encarguen de disimular los defectos de la sala. Entonces, una sala normalmente tiene defectos de esta forma. Por ejemplo, una sala muy brillante habría que corregirla de esta manera. Esto es lo normal, que el ecualizador esté como más o menos en desorden. Eso es que han utilizado un analizador de espectro, han utilizado instrumentación y han corregido el comportamiento de la sala. Pero si ustedes ven una sonrisita, es que los tipos no saben usar un ecualizador y que es un mal proveedor de piezas y partes. Ahora estamos viendo una parte del manual de servicio del deck de cassettes Nakamichi 1000 MK2 de 1976, pero la información vale perfectamente para mostrarles con precisión aquello que quiero que vean. Como ya les mostré en un ecualizador más o menos cuál es la respuesta en frecuencia de cualquier cabezal, entonces les voy a mostrar cuál es la respuesta en frecuencia que debe tener el ecualizador Playback Head Amplifier para que reconstituya una respuesta en frecuencia plana. Entonces, dense cuenta. Aquí tenemos marcadas las frecuencias, 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz. Aquí tenemos marcada la ganancia en decibeles, donde 0 decibeles es la ganancia a 400 Hz, que es la frecuencia de referencia de la cinta magnética. Podría ser 1 kHz como en la fórmula del RIAA, porque 1 kHz es la referencia, pero en cinta magnética la referencia son 400 Hz. Y entonces,
el margen de ecualización lo podemos ver perfectamente y es de 30 decibeles, cuando el margen de ecualización de la fórmula RIAA es de 40 decibeles. Con lo cual ecualizar esto es más sencillo que hacer una sección fono, aunque en realidad ambas terminarán teniendo más o menos los mismos problemas y en realidad hacer una sección fono es un poquito más sencillo. Bien, la ecualización tiene dos frecuencias de corte. Este corte que está aquí está hecho con una constante de tiempo de 3650, 3850 microsegundos, que son 50 Hz, y aquí hay dos ecualizaciones. Una de 120 microsegundos, que creo que son 2 kHz, y una de 70 microsegundos, que es como de 1.5 kHz. Una cosa así, no importa. Pero en cualquier caso, aquí está la gráfica. Esta es la respuesta en frecuencia que debe tener el amplificador de cabezal para que la respuesta en frecuencia del cabezal, del amplificador de cabezal y de la cinta juntas dé plano, que es lo que a nosotros realmente nos interesa, que la respuesta sea razonablemente plana. La única diferencia es que Nakamichi ecualiza hasta 23 kHz, mientras que Pioneer en el CTF 900, 950, 800, 850 ecualiza hasta 18, 19 kHz. Otra cosa que es interesante de Nakamichi es que ellos hacen el corte de frecuencia igual para la cinta EX de 120 microsegundos, es decir, la cinta de posición normal, y la cinta SX o la cinta de dióxido de cromo también a 23 kHz. En las máquinas de Pioneer y de Sony y del resto de los fabricantes, estas frecuencias de ecualización son distintas en función del tipo de cinta. Ya les voy a mostrar otra gráfica. Esta es la gráfica de la ecualización de la cinta para grabar, también proporcionada por el manual de servicio de Nakamichi para su máquina Nakamichi 700, 702 y Nakamichi 1000, Nakamichi 1002. Nuevamente leemos la carta. La referencia a 400 Hz está a 0 decibeles. Tenemos una carta de 5 en 5 decibeles, que es rarísima, debería ser de 3 en 3 o de 6 en 6, pero bueno, finalmente lo han hecho así y así funciona. Aquí tenemos las frecuencias, 20 Hz, me imagino que 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, 20 kHz. La ecualización hace un pequeño énfasis en baja frecuencia centrado a 30 Hz, que es la frecuencia más baja que yo pretendo que reproduzca la máquina, hoy en día son 20 Hz, y hago una ecualización enfatizando los agudos y la frecuencia de pico para ambos tipos de cinta. Quiero que vean que es de 23 kHz, está más allá de los 20 kHz, porque las máquinas Nakamichi 700, 1000, el 680, 681, 682, etcétera, pretenden grabar hasta 23 kHz. La cinta no lo permite, pero la máquina lo intenta. Lamentándolo mucho, en el resto de las máquinas la ecualización se hace con frecuencias de corte de 15, 17 y 19 kHz, no permitiendo obtener el mejor rendimiento. Esto es lo que hace mejor Nakamichi que Pioneer, Sony, Sansui, etc. Pero esta curva básicamente es la misma que tienen todas las máquinas y ya les voy a mostrar el circuito que hace la curva anterior en nuestro equipo, en el esquemático del Pioneer CTF 900. Esa ecualización se hace aquí, en este conjunto de componentes electrónicos. Y hay dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte de 120 microsegundos que la hace este conjunto con el capacitor 413 y la frecuencia de corte de 50 Hz que la hace este mismo conjunto con este capacitor 413 y la resistencia de 390K. Voy a mostrarles algo más. En realidad vamos a entender muy poco porque solamente lo he conseguido en japonés, no lo he podido conseguir en inglés y no tengo ni la más mínima idea de lo que dice allí. Si hay un otaku en el canal que pueda leernos y traducirnos esto, pues se agradece muchísimo, pero por lo menos yo, japonés, no mucho. Pero es el datasheet del circuito integrado monolítico AN370 fabricado por National, Panasonic, Matsushita, como ustedes lo quieran ver. Ya les voy a mostrar algo. Vamos a bajar aquí un poco. Vamos a hacer aquí un malabar para ver cómo me queda. Entonces ahí dice, es que es ridículo. Description en japonés. Features en japonés. Solamente leo que el voltaje de alimentación máximo es de 42 voltios, que es ridículo porque lo vamos a alimentar con 24, que es una etapa de bajo ruido. Aquí está, low noise, high gain. Y tal y tal y tal. Pero eso no es lo que les quiero mostrar. Miren esto. En algunas reparaciones que he hecho antes y en algunas reparaciones que voy a hacer a partir de ahora,
voy a tener la necesidad de sustituir circuitos integrados monolíticos completos por sus equivalentes en transistores. Y esto se puede porque en algunas oportunidades el fabricante se toma la molestia de decirte qué hay dentro del chip, qué demonios hay dentro del chip. No te dicen el valor de las resistencias, pero yo tengo herramientas para calcularlos. Puedo imaginarme qué debo de hacer para que el circuito vuelva a funcionar como corresponda y yo pueda salvar el equipo de un chip que no se consigue y que no está disponible de venta en las tiendas. Les muestro algo más. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Estas son las características que espera el fabricante de su máquina. Este es el montaje de prueba. Este es el montaje de prueba, otro montaje de prueba. Este es el montaje de prueba con la ecualización RIAA. Quiero que vean que aquí está la constante de tiempo de... Bueno, aquí están las 4. Serían 50 Hz, 500 Hz, 2 kHz y 20 kHz. Creo que la cosa es así. Tiene 3 constantes de tiempo. No importa, pero aquí está. Esta es la ecualización RIAA completa. Aquí dice cómo debe configurarse esto y esto es para medir el ruido. Aquellos que tengan curiosidad para medir el ruido, hay un montón de portales que indican cómo medir ruido de un transistor o de un amplificador, una cosa de esa. Pero en mi libro Electrónica para alta fidelidad hay un montaje que permite medir con precisión el ruido de un amplificador operacional para audio o de un transistor de bajo ruido para audio y explica cómo está hecho. Y aquí adelanto y lo comento, la idea no es mía, el montaje no es mío, yo no tengo ni idea, sino que hice una versión, pero a transistores, de los circuitos que están propuestos en los propios manuales publicados por los japoneses, y también cito un espléndido, pero eso sí, súper complicado circuito, porque ese sí tiene propósito profesional, que lo tomé de una página y allí está la bibliografía de qué página lo tomé, como lo pueden ver, es complicadísimo, pero por supuesto un montaje de muy alta gama que tiene una mayor precisión y que está mejor hecho que el que yo propongo en el libro, que realmente son 2 etapas de 2 transistores. Es un circuito lo más sencillo posible, básicamente de juguete, para que vean cuál es la mecánica de la manera en la que funciona y si puedan medir por lo menos algún dispositivo. Los más ruidosos al menos se pueden medir allí. Aquí está el montaje propuesto para RIAA real, aquí están las características que se consiguen, distorsión, saturación, un montón de cosas. Pero aquí hay una gráfica que ahora no consigo, que quiero mostrarles y me pareció muy interesante. Vamos a ver si la pillo. Oye, ni para adelante ni para atrás, vamos a ver dónde la veo. Es que la acabo de ver y es una que voy a corregir. Oye, qué buena cosa que ahora no la... Aquí está, es que no la veía. Déjenme aplicar zoom y mostrárselas. Miren, esto lo vamos a arreglar. Esto que está acá es la ganancia en lazo abierto, la ganancia bruta. Y esto es la ganancia RIAA en lazo cerrado. Pueden ver la ecualización de la fórmula americana RIAA. Hay un problema. Esto está explicado en el libro, pero se los voy a comentar aquí rápidamente. La ganancia bruta, la ganancia en lazo abierto, es muy importante por debajo de 1 kHz. Miren dónde está 1 kHz, se lo señalo aquí. La ganancia en lazo abierto es muy importante en 1 kHz porque es donde se le exige rendimiento al circuito. Lamentándolo mucho, casi todos los diseños de todos los circuitos pierden su ganancia por debajo de 100 Hz o por debajo de 500 Hz o en este caso por debajo de 1 kHz. Y ese problema hace que se pueda hacer la reecualización correctamente, porque esta es muy parecida a la ecualización NAP que debemos aplicar a la cinta, pero produce distorsión en baja frecuencia y eso se oye mal, porque la ganancia bruta y la ganancia en lazo cerrado se acercan mucho cuando deberían estar muy alejados. A esto se llama margen de ganancia. Vamos a modificar el circuito para corregir este pequeño problema y conseguir el mejor rendimiento de él. La explicación de cómo se hace esto y cómo se diseña una sección fono con todo detalle, incluyendo el cálculo de ruido de fondo y la selección del dispositivo más apropiado, está en el libro, pero lo vamos a comentar en el siguiente video. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.